Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y para mí es una grandísima alegría darle la bienvenida nuevamente a este espacio a mi querido amigo Eduardo Frontado Sánchez. Él es comunicador social y acaba de lanzar, o está a punto de lanzar, ya él nos va a contar todo, un podcast sobre la aventura de ser distinto. Querido Eduardo, qué gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Igualmente, Carolina, gracias por la invitación y como siempre un honor estar contigo en la mañana de hoy en el Circuito de Éxitos. Cuéntame, Eduardo, ¿quieres contar tu vida? Tú tienes parálisis cerebral para quienes no te conozcan y sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para nada. Tú has logrado todo lo que has querido Y y bueno, más, yo creo que eres un ejemplo y me encanta de verdad que te hayas decidido a hacer estos podcasts. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué escogiste el formato podcast? mira, el formato podcast ha sido como una discusión interna y con la coautora de este podcast, que es mi socia, mi mamá y mi mayor premio, porque hay mucha gente que me decía, tú tienes que hacer un libro. Yo creo que yo estoy muy joven todavía para hacer un libro. Tengo material de sobra para hacer un libro, pero en los tiempos actuales, un libro no genera tanto impacto como una pieza audiovisual. Entonces, yo decidí contar mi vida, mis vivencias y cómo a través de un diagnóstico que en un principio fue terrible, porque dijeron que yo me iba a morir asfixiado a los 4 años, se ha convertido en mi mayor valor, porque yo he hecho de mi cualidad distinta un valor. Mira, Entonces, yo no sabes cómo te entiendo, porque el primer diagnóstico que a mí me dieron de Tuti, por eso fue que salí corriendo para los Estados Unidos, era que ella tenía una enfermedad de depósito de glucógeno y que se iba a morir antes de entrar en la adolescencia. Algo parecido a lo tuyo, o sea, y sí, resulta que no tenía nada de eso. Y ese médico anda por ahí todavía ejerciendo y bueno, sí, bueno, los diagnósticos son un tema y básicamente lo que yo quiero transmitir o dejar como huella en el podcast, en estas piezas audiovisuales que duran media hora y no más de media hora, para que la audiencia no se aburra, sino que se ríe y se ría de nosotros mismos, porque yo creo que la ventaja de la vida es reírnos de nosotros mismos, es cómo a mí un entorno y cómo mi mamá no me condenó por el hecho de tener una condición distinta. Al contrario, me ha dejado volar hacia donde yo he querido y más. tu mamá es el viento debajo de tus alas, Sí, sí, como dice señor. la Por, canción. por eso es que ella es la coautora de este podcast. En muchos episodios la verán ejerciendo de coautora. En otros la verán detrás de cámara, porque a ella no le gusta tanta farándula, pero creo que es un material que tiene mucho valor. Yo lo que quiero es transmitir un mensaje que sea netamente motivacional para que las demás personas se atrevan a entender que la discapacidad no existe. Existen cualidades distintas, Así pero es. nunca existe una discapacidad. No, y además que yo creo que las personas como tú, como mi hija, eh, como tu amiga Adriana Irazábal y tanta gente que conocemos, son campeones de la vida, ¿sabes? Porque tienen más obstáculos que el común de los normales, o sea, de los mortales. Entonces, eso, sobreponerse a esos obstáculos que ya te pone la naturaleza, ya en sí mismo es un triunfo, pero de verdad convertirlos como tú lo has hecho en fortaleza, eso es de verdad una gloria, Eduardo. Sí, señor, sí, señor. Y a mí me encanta que hayan mamás como tú, que son mamás que valen oro. Gracias. Y, y en una parte del podcast
lo estoy cocinando con la coautora, a ver si la coautora se atreve a buscar mamás como tú y se sientan ustedes dos y hablan de No, la pues vida. yo encantadísima. Te interrumpo mi corazón porque vamos a oír música ahorita. Ya regresamos, amigos, con Eduardo Frontado Sánchez. Ok. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el comunicador social Eduardo Frontado Sánchez. No sé si ya grabaste algún podcast o estás por empezar a grabar La aventura de ser distinto. Sí grabé un podcast y de hecho el podcast sale oficialmente por YouTube y por Spotify el día 2 de febrero. Ok, perfecto. Bueno, yo me imagino que ya mucha gente estará buscándolo para verlo, porque Sí, yo siento, bueno, ahorita cuando estábamos, antes de empezar este segmento, estábamos conversando tú y yo, y tú me decías que la juventud no lee o no lee como leíamos nosotros antes, y que el podcast también es una maravilla en ese sentido, porque son episodios cortos, como tú dices, pero que la gente ve y no tiene que leer. Que es muy no, triste que no lean, pero bueno, pero tienes toda la razón. y que se transmita un mensaje contundente con palabras coloquiales y que se pueda entender el mensaje. Tú hablaste de una cosa, Eduardo, en el segmento anterior, cuando dijiste que había que aprender a reírse de uno mismo. Y tú tienes Sí, unas historias maravillosas de cosas que te han pasado, que a lo sí, mejor para algunos serían unas tragedias, que tú te las has tomado con soda y te has reído. Me acuerdo de un cuento que querías ir al baño en un avión, o sea, cosas sí, así que, o sea, sí. O sea, porque yo creo que eso te lo da el entorno, Carolina. Yo creo que eso te lo da el hecho de identificar talentos en lugar de identificar tragedias, ¿no? tal cual, Eh, yo, por ejemplo, me llaman en los bajos fondos el tirabecito, porque yo todo lo logro a punta de relaciones públicas. Hay un cuento muy divertido en Medellín, que es que creo que es lo que me estás preguntando, que íbamos para un viaje de una conferencia y en eso empiezan a llamar a mi mamá, pase por aquí, y resulta que la de la aerolínea me había visto en una conferencia, entonces me tomé fotos, vino lo que yo llamo el fashion show y me pasaron para primera, me cambiaron el puesto, o sea, pero también hay cuentos que a mí me han enseñado a aprender, como por ejemplo una mesera en Cartagena que le dijo a mi mamá, ay, pobrecito, ¿qué hacemos con el muchacho? ¿Él lee o usted le escoge la comida? Yo en esos momentos me río y le digo, pregúntame a mí, no sé qué, y empiezo a echar broma, ujú, porque realmente hay que echar broma, hay que reírse. claro, pero ella no tenía mala intención, No. ella no sabía y muchas veces lo que uno pasa con los casos distintos, como dices tú, es que la gente no sabe. Entonces, toda la gente le explica y la mayoría de la gente inmediatamente es empática. A mí los Sí, que me molestan son los que se burlan. Y en eso sí me puedo convertir en la fiera más fiera, que hay gente que pe- dice, "Qué dulce Carolina, Sweet Caroline, hasta que no me tocan esas fibras que de verdad que me duelen. Y entonces ahí sí que soy, pero, bueno, pero es que fiera y leona, pues. ¿Ah? precisamente yo tengo que intervenir en esos momentos porque mi mamá también se transforma y se transforma cuando te empiezan a decir, ay, pobrecito, ¿qué tiene? Ay, luche, señora, luche. Entonces, como ya yo sé que mi mamá se transforma en algo que ella no es, porque Ujú. mi mamá es súper dulce,
Sí, Yo no, tomo, no, pero yo no te hablo de eso, de que, porque te digo que eso es, o sea, es ¿no? desconocimiento, es ignorancia. A mí lo que me molesta es la burla. Y hay Sí, humoristas que hacen de las discapacidades o de las sí, capacidades sí, sí, distintas sí, sí, sí. burlas, o sea, chistes. Y a mí eso es una cosa que de verdad que no la tolero y punto. No, no Yo, tiene, yo no, yo no. no puedo con eso porque yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar. Pero Gracias. claro, claro que sí. Mira cómo te buscan está en YouTube, tú Sí, dijiste ya en Spotify, en varias plataformas. O sea que sí, tenemos en Google Eduardo Frontado Sánchez. sí. Les va a aparecer mi canal de YouTube, que es Eduardo Afrontado com, y ahí lo van a encontrar. Y en Spotify también lo van a encontrar para poderlo oír. Por Gracias, favor, corazón, por habernos acompañado en la mañana de hoy. no te preocupes, para mí un gusto. Gracias a ti por tu receptividad y tu rapidez en darme la entrevista. Te Te quiero quiero. enorme. Yo también. Despedimos al comunicador social Eduardo Frontado Sánchez. Vamos a oír música. Ya venimos.